Cuando nosotros le vamos a predicar, ellos dicen, sí, yo creo en Dios, sí, en la Biblia dice esto, la Biblia dice lo otro. Y ellos terminan predicándonos a nosotros. O sea que no hay excusa. Todos han oído del Evangelio de Jesús. Todos dicen ser hijos de Dios. Y como todos han escuchado el Evangelio del Señor, entonces yo no le voy a decir que Cristo le ama porque usted sabe que Cristo le ama. No le puedo decir que Él murió en la cruz por sus pecados porque ya usted lo sabe. Entonces, en esta noche vamos a enseñar acerca de lo que es el pecado y de lo que es la santidad en el Señor. Porque ya usted conoce y ha oído hablar del Evangelio. Entonces es necesario que entienda y comprenda la verdad sobre el pecado, la verdad sobre la santidad, la verdad sobre la vida y la muerte. El Señor ha tratado con la humanidad de muchas formas, pero su carácter y su personalidad aún permanece, como dice la palabra, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Su personalidad no ha cambiado, su carácter no ha cambiado, su manera de ser no ha cambiado. Pasó de un pacto a otro pacto, porque en el Antiguo Testamento Él trataba con la humanidad que todo aquel que cometiera pecado por invasión, entonces tenía que ser el pecado expiado por derramamiento de sangre de animal. Y luego que hacía la expiación, entonces el pueblo se regocijaba en las fiestas solemnes después del sacrificio, se regocijaba para disfrutar de que estaba en paz con Dios. Pero la ley decía de que el que pecare, ya no por hierro, sino por sabiendo ya la verdad y abiertamente conociendo lo que no agradaba a Dios y hacía lo malo delante de Dios, entonces no había otra solución. Dios los mandaba que fueran apedreados. Dios, para estos tiempos, en el nuevo pacto que fue derramado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Él perdona los pecados que son por equivocaciones, por ignorancia o por hierro. Hierro es equivocación. Pero cuando la persona ya conoce la verdad del Evangelio, la verdad, y sabe que está haciendo mal, y sigue practicándolo y sigue lo haciendo, la palabra le llama a eso pecado deliberado. Y dice que de igual manera, aunque no sea apedreado para este entonces, dice la palabra de Dios que no queda otra solución, porque si en el antiguo pacto, que era por la sangre de animales, y todo aquel que violaba ese mandato de Dios era muerto, cuánto más ahora si se tuviera en poco la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuánto más ahora vituperando el nombre de nuestro Señor Jesús e invalidando sus mandamientos y su palabra. Pero para ir entrando en materia, porque todo aquel que está escuchando en esta hora ha escuchado hablar del Señor.
Y cuando uno les predica, ellos dicen, yo conozco de Dios, pero siguen en la maldad, siguen en el pecado y no se apartan. Y ellos conocen a Dios, dicen que son sus hijos, dicen conocer a Dios. Entonces, si usted dice que conoce a Dios, yo digo entonces, ninguna excusa tenéis de su pecado. Si usted conoce, entonces ninguna excusa tenéis de su maldad, ninguna excusa tenéis de su maldad, de su pecado y de su corrupción. Vamos a leer lo que dice el Antiguo Testamento. En Número, capítulo 15, versículo 24, dice así la palabra de Dios. Números 15, 24. ¿Será que si alguno pecare, si el pecado fuere hecho por hierro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor suave a Jehová, con su presente y con su libación, conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y le serán perdonados, porque hierro es, y ellos traerán sus ofrendas y ofrendas encendidas a Jehová, y su expiación delante de Jehová por su equivocación. Ese habla de la congregación. Ahora el versículo 26 dice, y será perdonado toda la congregación. El 27 dice, y si una persona, ya hablando de una sola persona en particular, pecare por hierro, por equivocación, ofrecerá una cabra de 1 año por expiación. El 29 dice, el natural entre los hijos de Israel y el peregrino que andare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por equivocación. ¿Sí se da cuenta? Pero cuando no es equivocación, vea lo que dice el versículo 30. Dice, mas la persona que hiciere algo, no veo aquí, dice, mas la persona que hiciere algo con altiva mano, así el natural como el extranjero a Jehová injurió, y la tal persona será cortada del medio del pueblo. Dice, si la persona hiciere algo con altiva mano, o sea, sabiendo ya lo que va a hacer, pensando y meditando lo que va a hacer y lo ejecuta. Entonces, de Dios, por cuanto tuvo en poco los mandamientos del Creador. Yo quiero que escuche con atención, porque ahora en el nuevo pacto, en la nueva ley, que es derramado y sellado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es la misma cosa. Porque ¿qué dice Primera de Juan, capítulo 1? Primer libro de Juan, capítulo 1. Vamos a estar buscándolo para leerlo, porque quiero leerlo para cuando empiece a hablar, ya ustedes saben de qué versículo me estoy basando. Dice, Juan capítulo 1, versículo 7, dice así, mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si alguno dice que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros.
Pero si usted empieza a leer desde el versículo 1 en adelante, se da cuenta de qué tipo de pecado se está hablando. Y cuando llega al 7 que dice, mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre Él y tenemos comunión entre nosotros. Entonces la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Aquí está hablando de un pecado como el que es por ignorancia, por equivocación. Un pecado porque en nuestra imperfección podemos cometer un error, una ofensa, y todo eso a la hora de la verdad es pecado. Porque toda maldad es pecado, dice la palabra de Dios. Pero dice, si andamos en luz, quiere decir que una persona que anda en comunión, anda en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si se comete algún error, algún pecado, dice que Él le perdona. Ese es el pecado por equivocación, igual que en la antigüedad. Pero si nos vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 24, leamos a ver qué dice. Hebreos capítulo 10, el versículo 24 dice así la palabra de Dios. 26, leamos el 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. Vuelvo y repito. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea que aquí está hablando del pecado deliberado. Aquí está hablando del pecado que usted sabe que lo está cometiendo, que usted sabe que lo está haciendo, y día tras día sigue en su maldad, y día tras día sigue en su corrupción, y día tras día sigue vituperando y manchando la sangre de Cristo. Entonces ese pecado, dice la palabra de Dios, ya no hay otra esperanza sino la condenación. ¿Por qué digo estas cosas? Porque la gente y los amigos que me escuchan dicen que son hijos de Dios, pero siguen pecando. Y la iglesia San Andrés Isla, que abunda las congregaciones y las iglesias, y que muchos van a la iglesia, pero no han cambiado su camino torcido delante de su Creador, y siguen cometiendo pecados sabiendo ellos que están mal, sabiendo ellos que están en un continuo pecado, sabiendo ellos que están quebrantando la ley de Dios, y no, dice la palabra de Dios, ¿qué solución habrá si está manchando la sangre del Señor? No está pecando por equivocación, no está pecando porque cometió un error, no pecó porque no sabía, sino que está sabiendo que realmente lo que está haciendo. Entonces la gente, tanto los amigos como muchos que van a la iglesia, se excusan diciendo, cualquiera comete pecado. Porque esas son las citas que dicen, ¿quién no ha pecado? Dice la palabra de Dios. Sí, pero son los que andan en comunión que cometen un error. Pero vea lo que dice Hebreos 10:26, que los que pecan deliberadamente sabiendo que están cometiendo mal y no se apartan, entonces ya ha sido condenado. La persona va al juicio, va a la condenación, ya no hay otra solución. ¿Por qué? Porque la gente se vive excusando y se vive excusando cada día y no transforman su vida, no cambian su vida porque no han puesto una voluntad realmente de cambio. Dice la palabra de Dios
que la luz vino al mundo, pero el mundo no lo recibió. Y no lo recibió, ¿por qué? No venían a la luz, para que sus obras no fuesen reprendidas. Pero todo aquel que realmente ama a Dios y realmente ha puesto su voluntad para cambiar y de decir no, sigo en este camino, entonces la luz le resplandecerá y la palabra lo limpiará. ¿Por qué? Porque muchos siguen en su pecado, y hay que decir lo que dice Apocalipsis, y al final dice: el día ha llegado y la hora ya es. El que sea inmundo, que sea inmundo todavía. Pero el que sea santo, entonces santifíquese todavía. Porque ya no hay más tiempo que esperar. Es necesario que cada persona busque a Jehová su Dios. Es necesario que cada persona lave sus pecados en la palabra de Dios. Es necesario que una persona tenga un nuevo nacimiento. Es necesario que una persona sea transformada. Es necesario que una persona muestre que verdaderamente ha nacido de Dios, porque el que es nacido de la carne, carne es, pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y el que es nacido de la carne, las características de su padre terrenal cae, pero el que es nacido del Espíritu, entonces las características de su padre celestial trae. Y Dios en él abunda la paz, en él abunda la esperanza, pero también eres santo. Y si te ha nacido de Dios, entonces usted traerá la santidad, la verdad y la justicia. ¿Por qué? Porque Él dice: sé justo porque yo soy justo. Sé santo porque yo soy santo. Pero los que andan en pecado usan la palabra de Dios mal interpretada para justificar su maldad. ¿Y saben qué cita menciona? Escrito está: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Pero ¿a quién se lo dijo el Señor? ¿Se lo dijo a la iglesia? ¿O se lo dijo a los pecadores? Aleluya. A los que practicaban el pecado. Amén, amén. A los que no querían salir de su maldad. Amén. ¿A quién se lo dijo a la iglesia? Y los cristianos usan esa cita para excusarse. El Señor se lo dijo a todos los pecadores. Por eso Jesús decía: generación de víboras, haced, eso le decía Juan, frutos dignos de arrepentimiento. Pero el Señor también decía: ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Y los escribas quién eran? Los escribas no eran cualquier cosa, los escribas eran los doctores de la ley en aquel entonces. Y también eran arrepentidos. O sea que los líderes que están en su pecado, y si están escuchando por ahí, también tienen que ser reprendido, porque ahora son intocables, porque ahora dicen: no, Dios es el que nos juzga. Pero para eso son 5 misterios: evangelista, maestro y profeta, para ser enviado a los pecadores. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La gente no quiere cambiar. Si uno le predica a los amigos, ellos conocen la Biblia. Si uno le predica a los amigos, ellos dicen: no, sí, y Cristo viene. Sí, los vicios, sí, ya las cosas se están viendo. Ellos terminan predicándole a uno. Y si en la iglesia, los que van a la iglesia, muchos tampoco quieren cambiar. Todavía siguen en el mismo arrepentimiento y arrepentimiento y arrepentimiento. Pero vamos a leer qué dice Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, desde el versículo 1 quiero leerlo. Dice así la palabra de Dios. Hebreos 6, capítulo 1 en adelante. Dice así, Hebreos 6. Por tanto, dejando la palabra del conocimiento, la palabra del comienzo
de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Escuche bien, vamos adelante a la perfección. Hay que dejar ya la palabra del conocimiento de la doctrina, del fundamento, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Dejando ya el fundamento del arrepentimiento, del bautismo y siguiendo adelante a la estatura de un varón perfecto. Porque no pasamos de los mismos arrepentimientos, porque no son nuevos, los mismos arrepentimientos, con 2 años, 3 años en el Evangelio, y siempre que se pasa al altar a arrepentirse, allá van llorando, por los mismos arrepentimientos, y no han crecido realmente en la santidad y en el conocimiento de Dios. Y la gente dice, nadie puede ser perfecto, pero Jesús dijo, Jesús dijo, el ayudante no puede ser más que su Señor. ¿No es cierto? El siervo. Basta de ser igual a su Señor y será perfecto. O sea que sí se puede alcanzar la perfección, porque cuando nos apartamos del mal, que realmente dejamos de hacer lo malo, entonces Dios nos justifica y Dios nos considera santo, 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 no pecadores, porque la iglesia no es pecadora, nos considera santo, santo, santo. Entonces un hermano no puede estar pensando de que es que cualquiera peca. Si usted sigue pecando, arrepiéntase antes que sea demasiado tarde, porque no habrá salvación para su vida. Porque si sigue practicando el pecado, la palabra de Dios dice, la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida y vida en abundancia. 20 años y todavía siguen pasando, arrepintiéndose y echándole culpa a la maldición. 10 años y todavía hay que tienen maldición. Una persona que tiene maldición, ¿qué es? ¿Qué es? Y el que Dios ha bendecido, ¿qué es? En la antigüedad, los que cogían del anatema, la ira de Dios se encendía sobre ellos. ¿Por qué? Porque estaban malditos. Pero es necesario entender esta cosa y conocerla. Y los amigos que nos escuchan también. Porque si usted dice que usted conoce, cuando uno le va a predicar, yo sé, si usted sabe, entonces, y sigue practicando el pecado, entonces ninguna excusa tenéis de su pecado. Eso se lo dijo Jesús a los fariseos, ninguna excusa tenéis de su pecado. Porque ustedes dicen que ustedes ven. Entonces ninguna excusa tenéis de su pecado. Por eso hay que levantar manos santas y decir, santo, santo, santo. Bendito el que vive y reina por los siglos de siglos. Porque el día ha llegado y la hora ya es. El que oyere la voz del Hijo de Dios, de cierto os digo, que vivirá y no morirá. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Bendito el que vive y reina por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. A Él sea la honra. A Él sea el imperio. A Él sea el honor por los siglos de los siglos. Alaba a tu Creador. Alaba, alaba a tu Creador. Alaba, alaba a tu Creador. Si tú dices que crees en Dios, entonces alza tu mano a los cielos y alaba al que vive y reina por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Amén, aleluya. En Él está la vida y la vida es la luz de los hombres. En Él está la vida y la vida es la luz de los hombres.
En Él está la vida y en Él está el camino para ir al cielo. Jesucristo dijo: nadie va al Padre si no es por mí. Pero es necesario que los vestidos sean limpios, resplandecientes, porque escrito está: la iglesia por la cual el Señor viene tiene que ser sin mancha y sin arruga. Quiere decir que si cometes algún pecado por equivocación, por algún error, ahí está abogado, tenéis con el Padre y serán perdonados. Pero si el pecado es deliberadamente, si el pecado usted sabe que lo está haciendo, ya lo piensa, lo medita, hasta se acuesta pensando en lo que va a hacer mañana, y entonces se va con la mujer de tu prójimo, entonces ¿qué excusa tendrá? ¿Será que Cristo vendrá a morir otra vez por ti? ¿Será que otra vez como en la antigüedad todos los años se sacrificaban los mismos pecados? ¿Será que Cristo va a venir otra vez? Estás vituperando la sangre de Cristo, estás vituperando, estás manchando el evangelio, estás manchando, excusándote tu maldad, excusándote tu pecado, excusándote en tu padre y que la maldición de tu papá. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice: por vuestras concupiscencias, por vuestras maldades que batallan contra el alma, pero no queréis venir a la luz porque no quieres dejarla, sino que te regocijas en ella y las contemplas y las acobijas en tu corazón, y por eso no eres transformado por el Espíritu de Dios, por eso no eres lavado con la sangre de Cristo. Pero para terminar, quiero concluir que el día ha llegado y la hora ya es. El que lleve la voz del Hijo de Dios, de cierto digo, que vivirá. Trato de alzar la voz para que todos puedan escuchar. Como dijo Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto. Alzo la voz para que puedan escuchar simplemente por eso. Pero hay una voz que clama en San Andrés Isla, arrepentido y convertido, porque queda poco tiempo. Y no se excusen de que no, que aquí hay muchas iglesias y aquí nunca vendrá la catástrofe. Mira que ya Dios los tentó, mira que ya Dios los probó. Y cualquier momento puede venir una destrucción, porque aún dentro de la iglesia hay pecado. Muchas veces los cristianos no viven una vida conforme a la voluntad de Dios, porque no han querido dejar su maldad. San Andrés Isla, el día ha llegado y la hora ya es. Es necesario que conozca la voz y la verdad de Dios, porque el que atesore esta palabra en su corazón, bienaventurado será, porque tendrá parte en el reino de los cielos. Así que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros, y todo aquel que realmente ha atesorado esta palabra y quiere ser diferente, no solamente Dios libertará su alma, también su cuerpo de la enfermedad. Y puede todo aquel que quiera hacer adelante, que vamos a estar orando por él, o cuando terminemos la predicación, si alguien necesita oración, vamos a estar ayudando y vamos a estar clamando al Señor, el dador de la vida y de la salud. Que Dios nos siga bendiciendo a todos. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Bendito el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.